grabando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una conversación más en modo serio. Esta semana tenemos una pregunta igual, siempre es interesante, así es que ya no te lo voy a decir. Claro. ¿Cómo están, amigos? Aprovecho para saludarlos. Bien, gracias. Hace calor, ¿no? Híjole, todavía no fue lo que nos falta. ¿Qué tal ha sido su semana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien. Primera semana de escuela otra vez, estuvo chida. Híjole. Hijo. Qué extraño es que, no sé, por un lado te envidio que tengas todavía tu vida de estudiante. Sí. Porque la verdad es que Sí se extraña. cuando sales de cuando estás en la universidad dices, ya quiero salir, ya quiero ganar dinero y demás, y ahora cuando estás trabajando y ya eres un adulto, dices, no manches, no sabía lo que decía. Que mi única responsabilidad es salvar el semestre. Exacto. Pero ya como soy música no estoy esperando ganar dinero. Entonces por eso la estoy disfrutando. Lastimosamente así es. Bueno, disfruta tu universidad. Justo la pregunta que tenemos esta semana, pues va encaminado a la universidad, pero también a todo el sistema educativo. Sí. La pregunta tal cual es, ¿realmente vale la pena en estos tiempos ir a la universidad? En cuanto en el contexto de que hay mucha gente que cree que el conocimiento que puedes obtener de manera por tu cuenta, de manera autodidacta, pues eso hace que no sea necesario que gastes tanto en ir a una universidad. Y bueno, por eso empiezo por preguntarles a ustedes, a nivel personal, ¿ustedes qué consideran? ¿Realmente creen que vale la pena ir a la universidad? Pues yo creo que sí, pero pues sí, tal vez cada vez es más. O sea, es que yo creo que sí, porque creo que la parte del estudio es importante, pero creo que hay muchas otras cosas en la universidad que aprendes, como, o sea, socializar y hacer contactos y todo eso. Uh-huh. Es una parte, creo, importante de lo que es la universidad física, ¿no? O sea, porque puedes estudiar en línea, de varias formas, pero ir a la universidad tiene todas esas otras cosas que todavía no podemos reemplazar de ninguna otra manera, creo yo. Entonces, ir a la universidad sí creo que es todavía. ¿En tu cuenta crees que es importante? Sí. Vale. Yo también, o sea, y digo, yo conozco muchas personas que son exitosas que no terminaron la universidad o lo que sea, o que no fueron. Pero, como dice Jorge, o sea, creo que es un buen inicio para empezar a tener contactos. Y porque obviamente, o sea, sí son 4 o 5 años de carrera, pero obviamente pues en 4 o 5 años no vas a aprender todo lo necesario para toda tu vida, ¿no? Pero sí creo que sí pone muchas bases, no solo como de la carrera que estudiaste, sino también de qué es lo que quieres. Porque obviamente dentro de cada carrera hay muchas ramas, y es decir, como, para mí siento que más bien es una guía, o sea, más que, o sea, absolutamente todo lo que vas a aprender, es como el fundamento, es tu guía, así como, esto es lo que hay que puede servirte, sí, ¿no? O sea, y que pues al final si no tienes, bueno, que otra vez hay personas que les funciona, hay personas que no, pero pues que al final sí te sirve a no irte a lo desconocido, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si tú empiezas a estudiar como por tu cuenta, que está chido, pero pues si no sabes ni por dónde empezar, sí, creo que está bueno tener justo como ese camino que puedes ir siguiendo. Ajá. Muy bien, sí, me gusta lo que dices de la parte de que en 4 años realmente no terminas de aprender todo lo necesario para tu vida profesional, sí, y que realmente lo vas a necesitar seguir aprendiendo toda tu vida, vas a tener que seguir actualizándote, porque aparte las cosas van cambiando. Hay una estadística que dice que, bueno, sí, no una estadística, sino un estudio que dice que para el momento en el que una persona se gradúa, al 4.º año de su carrera, lo que aprendió en el primer año ya es obsoleto. O sea, eso te habla de lo rápido que cambia el mundo, ¿no? Entonces, en 4 años ya el mundo es muy diferente. Justo también en temas, por cierto, de marketing, yo que estudié mercadotecnia, lo difícil que es encontrar justo una bibliografía de marketing digital. La dificultad yace en que justo saco mi libro hoy de cómo funciona el algoritmo de Google, de Facebook y demás. Uh-huh. En un año ya cambió Google cambia creo que el algoritmo cada... se me dijeron, creo que 7 o 11 meses, no me acuerdo. Okay. Pero en un año, yo lo que tú sacaste en tu libro, en un año ya no es ya no funciona, uh-huh, ¿no? Entonces por eso no hay tanta bibliografía al respecto. Pero me deja 2 puntos.
yo creo que depende primero de la carrera. O sea, a Sí, lo mejor hay claro. carreras que podrían prestarse a que puedas saltarte el paso de ir a la universidad y a lo mejor si eres muy buen autodidacta, lo puedas sacar por tu cuenta, pero hay otras carreras que son muy importantes, de las que sí Ujú. requieres, inclusive para ser profesional, o sea, yo no me imagino un arquitecto, o un ingeniero civil que vaya a construir un Sí, más puente bien. y que diga, no, pues yo no estudié en ningún lado, yo leí por mi Sí, cuenta. Para empezar, para que entres tú a una firma o para que entres tú a una empresa, pues no es muy difícil que te abran la puerta si no traes un título. exacto. Pero tampoco te engañarte que con el título ya va a ser hoy no es solución de nada tener un título. O sea, hoy si no Sí. tienes un título, pues no existes, pero aún teniéndolo, pues tampoco existes mucho, ¿no? O sea, la competencia es muy grande, que también ha llevado a creer que, bueno, estudiando, ahorita lo vamos a explicar, maestrías, posgrados, doctorados, que tanta ventaja ofrecen realmente. Pero, bueno, para mí depende uno por ese lado y otro también del alumno. Porque en Sí. este entendido de que el título no te garantiza nada, Ujú. pues qué tanta capacidad tú tienes realmente como en criterio, en análisis y demás. Porque aunque tú tengas un título, pues puede ser que lo hayas obtenido porque pagaste, porque pues seguiste el camino de las piedras y panzaste, pero ya fuera en la universidad, y eso es muy cierto, pues nadie te pregunta tus calificaciones, ¿no? ¿Sabes Ajá. hacer las Sí. cosas o no? Y entonces si no tienes estas capacidades, pues de nada te va a servir que tengas tu título ahí bien marcado, porque va a ser de adorno, porque realmente afuera pues tienes que demostrar que tienes las capacidades que en teoría, en teoría tuviste que haber aprendido en tu vida universitaria para desarrollarte en un trabajo. Sí. Es que hay varias cosas, o sea, porque justo eso es, o sea, ahí es lo que decíamos hace rato, fuera de cámaras, que el título es diferente que el conocimiento, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo, o sea, por ejemplo, y por ejemplo en mi carrera, o sea, hay en la misma carrera podrías elegir, o sea, de músico, podrías elegir no estudiar, y, o sea, muchos músicos así se la avientan, ¿no? Y son músicos de grupo versátil, o sí pueden llegar a tocar con gente muy importante y así. Pero depende de qué quieras, porque si quieres componer para orquestas y bandas sonoras y todo eso, pues a lo mejor no te va a servir tanto no ir, ¿no? O sea, ahí sí tendrías que ir. Y de hecho en mi universidad creo que no hay como... O sea, no podría mostrar ese título como tan de frente para entrar a una escuela de gobierno a dar clases, por ejemplo. O sea, no está avalada como oficialmente, pero eso no es lo que me interesa a mí me interesa aprender a componer y así, entonces ese título a mí sí me avala, digamos, para lo que yo quiero, porque si llegas al final estudiando, como dices, dependiendo del alumno, pero si llegas al final y sí pusiste atención, sí hiciste lo que tenías que hacer y así, pues sí es como, bueno, o sea, sí tuviste que echarle, o sea, es pura práctica ahí, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, pues depende mucho de qué es lo que busques, ¿no? Y ya, basándote en eso, pues puedes decidir si es necesario que vayas o no a la universidad, ¿no? Universidad, Ujú. claro. Pues sí, o sea, es que la verdad yo lo veo mucho como justo este debate dentro de mi trabajo. Y lo veo desde, bueno, yo estoy ahorita haciendo diseño para publicidad. Entonces, por ejemplo, uno de los directores de arte que están en la agencia, él no tiene título, o sea, y de hecho tiene, o sea, sí estudió como algo, pero nada que ver. Creo que estudió justo algo de música. Ok. No tiene ningún título ni en comunicación, ni en diseño, ni en absolutamente nada. Pero, o sea, es director de arte y la verdad es que lo he visto trabajar y me ha apoyado y sí es Muy guau, bueno. o sea, es muy bueno. Y, o sea, por ejemplo, mi jefe directo, pues sí tiene su título y todo. Y algo que tú, o sea, retomando algo que tú mencionabas hace ratito, Juan, cuando yo, o sea, yo salí de la universidad, digo, todavía no tengo mi título, pero salí con mi certificado de que me gradué. Ajá. Cuando yo salí de la universidad y entré a trabajar ahí, sí me aplicaron la de, ¿sabes hacer esto? Y yo, sí, ¿sabes hacer esto? Sí, pero quizá necesite guía, ok. Y, o sea, de real de que 2 semanas estuve en la agencia
y si les dije es que estoy aprendiendo más que en un semestre en la universidad. Claro. O sea, y no es como crítica a mi universidad, porque al final, otra vez, como decía al principio, la universidad es como este fundamento, esta guía de, mira, esto es lo que puedes hacer. Ajá. Pero, o sea, como que yo sí veo mucho, al menos en esta parte como creativa, que realmente el título sí no es, o sea, no es algo importante, ¿no? O sea, Sí. pues sí te puede avalar, pero es como, si eres bueno en lo que haces y sabes hacerlo, adelante, hazlo. Pero sí, otra vez de acuerdo que obviamente eso no va a funcionar como para un doctor, por ejemplo. Ajá, sí. Sí, completamente. Es que espero que tener la retención para que no se me olviden, porque hubo dos cosas que me gustaron. Pero ahorita viniendo lo que tú dices, a mí también me pasó como tú, o como a ti. Más bien yo empecé a trabajar y por eso me cambié de carrera. Yo estaba estudiando administración, pero empecé a trabajar en mercadotecnia. Dije, pues está más chido merca, y me cambié a merca. Pero justo cuando empiezas a trabajar y estudiar, y ya tienes esta experiencia de salir al mundo y de ver, contrastar qué tanto de lo que estoy viendo en la universidad sí tal cual funciona en la vida laboral. Sí. Y sí te das cuenta que no es tal cual. Bueno, a mí me dio esa impresión. O sea, en la escuela te vienen toda esta parte teórica y sí hay prácticas y demás, pero la vida allá afuera es, a ver, resuélveme este problema, dame resultados. Sí. No me importa tu teoría, no me importa que me cites a un autor, no me importa que sepas de memoria la bibliografía, quiero que me des un resultado, porque ahí es el dinero. Y a eso lo vinculo con algo que tú decías de esta trayectoria universitaria, de lo que te sirve y no te sirve. He visto que una crítica, y creo que estoy un tanto de acuerdo con ella, que dice, bueno, no hablando de las universidades solamente, pero me refiero al sistema educativo en general, el tener esta guía de una persona que te dice que tienes que aprender nada más. Este es tu temario y esto es lo que tienes que aprender. Uh-huh. He visto que hay expertos que dicen que eso mina la creatividad de los niños. El decirles, apréndete esto, porque a nosotros nos pasó como estudiantes, que te aprendías todo de memoria para un examen, si es el examen, te iba muy bien. 2 días después del examen, ya no te acuerdas. Que dije, que puse, no me acuerdo. Entonces, yo por eso nunca estudié, porque era lo que ¿estudiaste para el examen o pues estás estudiando para la vida? Pues yo estoy estudiando para el examen porque si no me friegan, pero es muy cierto. O sea, cuando ya te delimitan qué es lo que tienes que hacer, y entonces tienes que dar este resultado, que era un poquito lo que tú decías antes de grabar de las calificaciones, ¿no? También entonces tu cerebro se concentra en sacar la calificación, no importa. Exacto, si aprendes o no aprendes, y entonces esa creatividad de darle las herramientas a la persona para que vaya explotando, o a los niños, para que vayan explotando ese conocimiento, uh-huh, ese gusto, pues no existe, ¿no? Que ahorita Noale nos hizo favor de decirnos las posiciones de los sistemas educativos a nivel global, que pues México no evidentemente no es una sorpresa, no obviamente sabíamos que no estábamos en los primeros puestos, nos sorprendimos con los que están en los primeros puestos, pero esa es la gran diferencia, ¿no? En el planteamiento de cómo le digo a un niño que tiene que aprender. Es que, ¿sabes qué? Creo que también un error muy grande con esto que dices es que o sea, irónicamente, no nos enseñan a aprender. O sea, desde muy chiquitos solo es, aquí está la información y pues apréndetela. Sí. Y es como, ok, ¿y cómo me la aprendo, no? O sea, y cada quien, con esto que dices de que se cierra la creatividad, que es completamente cierto, porque cada quien tiene una forma de aprendizaje muy diferente. O sea, por ejemplo, yo soy muy visual, ¿no? Yo soy muy visual y aparte no recuerdo cómo se llama, pero de que también es hacer algo... Kinésico. Ajá, o sea, yo soy como visual kinésico, o sea, yo necesito ver algo y escribirlo o hacer un dibujito y a través del dibujito me acuerdo. O sea, yo soy esa niña de que es que la respuesta estaba subrayada de azul en este párrafo, o sea, ¿sabes? Pero hay quienes son más auditivos, hay diferentes tipos de aprendizajes, pero no nos enseñan cómo aprender, solo es apréndetelo. Y entonces yo mucho tiempo, para mí el aprender era eso, era aprenderme de memoria las cosas, llegar al examen, escupir la información en el examen, y ya que la dejé en el papel, ya se me borró. Ahí se quedó en el papel. Y no movió mucho. Exacto, o sea, entonces, o sea, pues eso también está como muy irónico, que en las escuelas no nos enseñan cómo tenemos que llevar ese
ese proceso. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero es que ahorita me acordé que en mi prepa yo llevaba una materia que justo se llamaba Aprender a Aprender. Ay, qué Y bonito. pero, Qué romántico. pero a lo que iba, o sea, ahorita se me hace chistoso, porque tal vez hay un paso antes todavía, ¿no? Que aquí ya spoileamos la última pregunta, creo. Aprender a Aquí enseñar. aquí ya voy a spoilear, pero no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? O sea, como que, porque nosotros no valoramos esa clase, o sea, ni me acuerdo ¿Qué viste? Ajá, y nadie de mis compañeros se acuerda, porque estábamos echando desmadre todo el tiempo y así. Pero es eso, ¿no? O sea, como que no sabemos para qué nos sirve nada. O sea, nada más Sí. vamos y ya, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que de ahí... Y eso merma la motivación, porque me acuerdo que en la prepa igual decíamos, güey, nunca voy a ir a pedir un kilo de tortillas con un binomio cuadrado perfecto, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué me enseñas esto? Luego entré a la universidad y entendí que más que, bueno, a ver, si estudias ciertas carreras, evidentemente sí, el binomio cuadrado perfecto y demás, eso sí te va a ayudar. En mi caso, en mi carrera no lo volví a utilizar, el binomio Sí. cuadrado perfecto. Pero toda esa parte del álgebra y toda esa parte de la aritmética es muy básica, pero del álgebra y esas cosas de ecuaciones y demás. Y letras. Números y letras. Más que lo que les interesaba, bueno, eso me lo explicó un profesor en la universidad, era si tú eres capaz de resolver estas ecuaciones, si tú eres capaz de tener ese razonamiento, no era porque lo vas a pedir un kilo de tortillas con eso, sino era ese pensamiento de razonar, de esforzar tu Resolver. cerebro, de ejercitar Sí, sí, tu cerebro, para que en otras cosas sí más prácticas ya tuvieras esas habilidades de raciocinio para poder resolverlas. Pero... Ahora, es que ese es el problema que no noto. Sí. Que se me... ¿Gustas? Que se me va. Gracias. Bueno, pero con esto tengo un punto también, ahí en lo que te acuerdas. Sí, gracias. Este, Gracias por darme ese espacio. Necesito un tiempo, Eli. creo que también algo que está muy, pues, bueno, a mí la verdad es que me frustró cuando justo salí de la prepa, fue que justo matemáticas yo pésima, ciencias pésima, biología, todo eso, pues, era 4, o sea, no había forma, ¿no? Me gusta el yogurt. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta hablando una vez con mi papá, fue que justo, o sea, el sistema educativo nos dice que así son las cosas, y porque así son las cosas, así te lo tienes que aprender, y no cuestionamos en realidad, porque también nunca nos dijeron que había la posibilidad de cuestionarlo, ¿no? Y por lo tanto tampoco lo hicimos, el no cuestionar por qué es eso. Entonces, si en mi clase de matemáticas me dicen la derivada se hace así y así, ok, ¿pero por qué? Pero porque así se hace. ¿Pero por qué se hace así? Entonces, o sea, y una vez que te explican el por qué se hace así la derivada y cómo a lo mejor puedes, que de hecho sí tiene aplicación en la vida real, o sea, vi un video de YouTube, pero, Seguramente. Julio, profe. o sea, ya que ves eso de, es que te puede servir de esta forma tan sencilla, dices como, ¡ah! Entonces no estoy perdiendo el tiempo, y siento que eso es algo que hace mucha falta también, o sea, el no cerrarse a porque así es, ¿no? Porque O sea, sí. Porque Pero sí. incluso cuando llegabas a la misma respuesta de otra manera, te decían, no, pero es que Sí, es como yo te enseñé. no es el método que yo te Ajá. enseñé. Sí, ese también era peleas con mi papá cuando me intentaba explicar, así como, es que también lo puedes hacer así, pero es que así no me enseñó la Ajá. maestra, ¿no? Pero así no me lo vas a aceptar. Es como, Ajá. Ya me acordé. Y Ajá. ahorita también tú me lo recordaste con lo que dijiste. De la experiencia laboral que aprendí, por decir, en la universidad tenía un maravilloso profesor que se llama Ferrer, no sé, Antonio Ferrer. Si algún día, señor, lo ve, gracias por todo lo que me enseñó. Pero me enseñó como, o sea, ya era materias muy de mi carrera. Pero algo que él me decía que yo era su alumno, depende. Porque todo cuando hacía preguntas, me preguntaba así, a ver, ¿esto se hace así, sí o no? Depende. Y entonces cada vez que me preguntaba me decía, ¿y por qué depende? Y le explicaba, a ver, podría ser sí, si pasa esto. Podría ser no, si pasa esto. No es tan rígido, no puede ser tan rígida la pregunta. sí. Y entonces todas las preguntas que me hacía, siempre le contestaba, pues usted ya sabe lo que le voy a decir, depende. Y a él le gustó mucho eso, y siempre a un punto que me empezó a recordar por eso, de que yo era el único que le decía, pues depende del punto de vista, porque ese era mi problema con el EGEL, que había ciertas preguntas que para mí eran muy ambiguas, y decía, bueno, aquí me van a juzgar por una pregunta, porque tengo que dar una respuesta correcta. Sí. Pero si lo veo desde esta óptica, la respuesta correcta es esta.
Si lo ves desde esta óptica, es esta. En el mundo de allá afuera, la vida no me va a decir A, B, C o D. Sí, no. Entonces, eso es el punto y me gustaba mucho a mí esas clases con él porque eran muy orales. Y entonces siempre planteaba preguntas, casos y así. Y o sea, no era por ser un güey, iba a decir una palabra medio antisonante francesa, pero no. Payaso. No era por ser un güey payaso, pero era... para mí es que ese es el cuestionamiento que yo quería llevar a la escuela. Sí. Depende, no puede ser sí o no. O sea, mejor dígame qué es lo que usted quiere que le diga. O sea, no en la cuestión del profe Ferrer, él era muy abierto. De otros profesores que más bien era que ellos querían escuchar una respuesta. Pero la vida es un depende, o sea, a ver de dónde lo veo. Y aquí va lo que noté. Me acuerdo también de una clase muy bonita que tuve en primer semestre, donde muchos compañeros se conmovieron porque hablaban de un sistema educativo, ¿no? El profesor incitaba a esta reflexión de un sistema. ¿Cuántos de ellos o de nosotros no el sistema educativo nos hizo sentir tontos en algún momento? Sí. O sea, ahorita que le decía ella las distintas formas de aprender, no, el sistema no abraza esta diversidad. O sea, más bien todo lo tiene que ser muy homogéneo, ¿no? O sea, y estas limitaciones, porque ahí están las contradicciones. Sales a la vida laboral y te dicen, no, pues toma la palabra, habla, toma el liderazgo. Pero en la escuela te decían, cállate y escucha. Ujú. Todo, o sea, Siéntate y el comportamiento era siéntate, escribe y repite. Y afuera te dicen, oye, piensa por ti mismo. Pues llevo 18 años de mi vida donde me dijeron y me premiaron porque me sentara, me callara y repitiera lo que me dijeron. Nunca me enseñaron a abrir la boca, a pensar por mí mismo. Y ahorita vienes entro en una vida laboral donde me están ahora criticando porque estoy haciendo todo, tengo que hacer todo lo contrario. Pues la verdad es pues muy injusto. Y muchos chicos, me acuerdo que, bueno, compañeros de ese momento, pues se conmovieron porque decían a estos niños que les diagnostican TDA o algo así, que inclusive hasta los medican, y a lo mejor simplemente había una niña que contó un caso bastante curioso, que ella decía que ella fue a la escuela y no se tardó mucho en aprender a escribir, no podía escribir, le salía todo feo en el kinder. Y las maestras la regañaban, hablaban con sus papás, que todas las niñas era la más atrasada porque ella no podía aprender a agarrar el lápiz. ¿Sabes cuál era el problema? Que ella era zurda y le querían a fuerzas hace que agarrara el lápiz con la derecha. Cuando le cambiaban el lápiz a la izquierda, escribía muy bonito. Sí. Y entonces a lo mejor yo era zurdo. Chance de toda la. Pero me quedé impactado con su historia que dije, no manches, o sea, era cambiarle el lápiz de lugar. De mano, sí. Y le dijiste que estaba atrasada, que el problema era ella, pues más bien tú no le enseñaste. Por ahí dicen que no es que haya mal alumno, ¿no? Sino hay alguien que no te sabe enseñar. Sí, también. Cuestionable en ciertos puntos, porque también siento que el alumno tiene que dar. Hay maderas que no agarran barniz, hablando también de alumnos. Pero sí, en temas así, cuando esta chica contó ese caso, dije, Dios, y luego los medican, ¿no? Luego es este niño que no se puede estar quieto y entonces, pues la fácil es, te doy una pastilla para que te calmes. Y entonces a lo mejor ese chico, esa energía la podrías canalizar, a lo mejor podría ser un gran artista, a lo mejor podría ser un gran ingeniero o algo muy creativo, pero no, es siéntate, cállate y escucha, porque si no haces esto eres problemático y entonces no funcionas en el sistema. Sí, estoy acordando, no sé si viste, no me acuerdo qué episodio de La Cotorrisa, pero justo decían que mucha gente muere al año, bueno, no sé qué tanta sea mucha, pero muere al año porque usan maquinaria para diestros y son zurdos. Ah, sí, lo vi. Entonces, ahorita manches. me acordé porque... Pero ahorita iba retomando un poco lo que dijiste sobre que obviamente que está muy cerrado y que se espera que respondamos exactamente lo que quieren, como lo que tú tenías con el gel. Justo una crítica que yo tengo muchísimo, que creo que también es spoiler a la pregunta final, pero ni modo. ¿Para qué nos haces pensarlo antes? Una crítica que yo tengo mucho y que otra vez tuve mucho en el momento que yo salí de la prepa, porque la universidad fue, la verdad, muy diferente. Pero, por ejemplo, mi prepa, que la amé, increíble prepa, pero eso es una crítica muy fuerte, es que los exámenes valían el 60 y 70% de la calificación. Entonces, realmente se notaba cuando era temporada de exámenes, porque veías a todos afuera del salón en los recesos estudiando, porque valía el 70% de tu calificación el examen. Entonces, o sea, sí era una friega y aparte... Mi profesor de Historia del Arte en áreas, Luismi, que también si lo está viendo, lo amo, sus exámenes eran una pesadilla porque eran
50, 60 preguntas abiertas. Entonces, la verdad ¿En es cuánto que tiempo? en hora y media. No, eso está bastante pesado. Pero, si les soy honesta y va a sonar muy nerd de mi parte, eran mis exámenes favoritos. Porque sabía que si me ponía una imagen y la pregunta, o me hacía la pregunta y me dejaba completamente abierto, yo podía explicarme a mi manera Sí, claro. y así me echara, o sea, un renglón o 3 renglones, podía explicarle a él la forma en como yo lo entiendo en una pregunta abierta. En cambio, a que me pusieran a A, B o C. ajá, A, B o C, que a lo mejor no me acuerdo y a lo mejor me pedía el nombre de esta obra y a lo mejor no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo del artista, la historia y se la ponía y me la ponía bien porque al final podía demostrar ¿Qué sabías? que sabía y no estaba encerrado a una sola palabra que el profesor exigía. Entonces, o sea, y creo que por eso me fue muy bien en esa materia. Pero en general, o sea, con otras materias sí me pasaba que pues yo era la matadita que se la pasaba estudiando y al final si me equivocaba en el examen o me entraba la ansiedad en el examen y me equivocaba y salía mal, todo mi esfuerzo durante el semestre se iba hacia abajo porque el examen valía el 60-70%. Y todo porque otra vez era tan o sea, el sistema es tan cerrado que justo buscamos o buscan que respondamos exactamente lo que quieren y como lo quieren. Sí, a mí en la universidad también me pasaba esa. Mis exámenes eran 11 preguntas de opción múltiple y como 4 casos, ¿no? Y las de opción múltiple, pues no hay de más, o sea, no hay de otra, te la sabes donde te la sabes. O el de Tin Marín y que dice a lo que Dios quiera. Hace mucho que no pongo la C. Exactamente, ya le hace falta una C. Si yo fuera la que hizo el examen, ¿dónde pondría una C? Pero también en los casos, a ver, hubo algunos exámenes, no les voy a mentir, donde no me sabía lo que estaban pidiendo, ¿no? Pero, pues aplicaba la de, ahorita creo que tú decías también de, bueno, no me sé la respuesta, pero ¿cómo puedo doblar la pregunta para que la respuesta que yo dé en algún ángulo de la respuesta correcta? O al ¿no? menos medio punto. Y entonces le escribía ahí todo, o sea, me sacaba ahí creativamente como, bueno, yo haría esto. Y cuando la maestra en algún punto me lo cuestionaron, pues dije, oralmente se lo demuestro, ¿no? Y era eso, era doblar la pregunta en un ángulo donde la respuesta, como no tenía la respuesta que yo sabía que ellos querían, era la que podía tener, pudiera servir. Y era ahí donde les demostraba a los profesores que lo que ellos realmente querían era que aprendieras a pensar, pues estoy demostrando que estoy pensando. Entonces me salí de la pregunta fácil, ¿no? Con la respuesta fácil. Pero bueno, más que por ahí fue no porque supiera mucho, sino porque no me sabía la respuesta y era, güey, pues no la puedo dejar en blanco y hay que contestarla. Pero ahorita también la gente no, lo que decías de los exámenes, la gente no reacciona al estrés de la misma forma. Sí, hay gente que 100%. Es muy buena, pero en el examen se bloquea y entonces, o sea, realmente sí, sabe y en el examen le viene muy mal. Que esto es a lo que me da pie a otro tema. En la escuela no te enseñan a manejar emociones. En la escuela hay que dar resultados y entiendo porque la vida profesional hay que dar resultados, pero hoy veo también muchas empresas que le invierten mucho a la salud emocional de los trabajadores, ¿no? Que ya se dieron cuenta que no se trata de llegar por llegar, ¿no? Que no son robots los empleados, sino que tienen una vida y sienten. Pero en la escuela, pues, más bien te castigan por no tener este control sobre ti mismo. Y otra vez, nadie te enseñó. O sea, nadie te enseñó y tuvo esa paciencia para decirte, oye, pues está bien que te sientas estresado, hay que aprender a manejar el estrés, porque pues, no te puedes bloquear en momentos donde tengas, o sea, no me imagino un cirujano que entre a operación y se friquee porque diga, no, es que yo no puedo en momentos. No, claro que tienes que tener el valor para hacerlo. Tranquilo, Juan, todo va a estar bien. Yo no me llamo Juan, no me digo a mí mismo. Ajá. Voy a operar por primera vez. Exactamente. O sea, tienes que aprender a manejar tus emociones, pero otra vez no te enseñan. Y otra vez es un tema, hay un psicólogo en la escuela, pero a veces no funciona muy bien realmente. Sí. Más bien te mandan solamente si no cumples bien tus calificaciones, pero no realmente, o sea, atacan el síntoma, pero no el problema, ¿no? Y eso, igual spoileando la pregunta del final. Yo creo que ya mejor la cambiamos. Ya lo decimos. Eso es algo que para mi gusto falta en el sistema educativo, enseñarle a los niños a comunicarse con los otros
y a saber qué hacer con lo que sienten. Sí. Sí, bueno, eso. Pues fíjate que, bueno, ya, o sea, a los niños sí estaría chido. Pero ahorita estaba pensando que parte de lo que... De lo que Gracias. de lo que, o sea, porque yo sí fui ese güey que pensaba todo esto y lo actuaba, ¿no? Como, o sea, no entiendo nada de lo que estoy haciendo en la escuela, no le veo chiste a lo que me están diciendo que haga. Entonces más bien depende si el profesor me cae bien, voy a hacer más o menos lo que me diga, ¿no? Pero me acuerdo que una vez, incluso Grimaldo, que era nuestro profesor Saludos a Grimi. fue de Perdón, pausa. Me encontré el jueves Ajá. a Alejandro en Luna Park. Hoy es cumpleaños de Alejandro. Hoy es cumpleaños de Alejandro y estuvo muy curioso. Perdón. Saludos, Sí. profesor Yo Alejandro. no me llevaba tan bien con él, porque era de matemáticas. Era de matemáticas. No se me daba. Pero Grimaldo era primero fue de geografía, ¿no? Y después fue de Historia. historia. Ajá. Ajá. Historia universal e historia de México. Gran profesor, ¿no? Sí. Sí. Y una vez, no me acuerdo cómo llegó a él, pero él una vez me mandó a hablar y me dijo que como que no quieres estudiar o algo así, porque yo decía, pues es que no entiendo nada, ¿no? Yo quiero ser músico y como que esto No me pues, sirve. no me sirve, ajá. Entonces ya, o sea, como que ese fue su intento de Acercarse. de a ti. hablar y eso me pareció muy chido. Sí. Y yo es lo que le decía, es que a mí no me hace sentido pues llenar libros y así, porque en realidad no he aprendido nada, ¿no? Por eso no me llevaba tan bien con Alejandro y así, porque pues no entendía nada de matemáticas. Pero ahora, o sea, creo que o sea, como que el valor que le veo a eso, no sé cómo lo vean, es como esta cuestión de la disciplina y justo poder tratar con los maestros y todo eso que tú estás diciendo también con las preguntas, ¿no? Como, ok, tengo este problema y es absurdo, pero lo tengo que resolver de alguna manera. Creo que esas son las cosas que yo decía que a las que me refería con que no puedes como que todavía, más que pues así yéndote allá al mundo real y pues ahí a fuerzas resuelves porque resuelves, ¿no? Pero Claro. es como esta versión como atenuada de eso, ¿no? De todas esas cosas que es lo que yo decía, o sea, si eso lo vieras, o sea, entendieras que eso es lo que estás haciendo cuando vas a la escuela, Aplicarlo. en vez de pues, las materias y ya, tal vez sería más, pues sería o sea, lo aprovecharías mejor. Y otra, fíjate que en mi universidad sí nos daban una materia que se llama el músico consciente, que es justo lo que decías del cirujano, de que se pone a temblar, pues igual a los músicos nos da artritis y así por tensión, porque estás muy nervioso y tocas Sí. mal, o tienes mala técnica y ya no puedes tocar. Sí. Y entonces, ahí sí nos daban al principio, en el primer semestre, hay una materia que es esa, pero igual, es difícil que enganche, o sea, nadie enganchó en realidad con esa materia, creo. Y pues otra vez así como, o sea, es que la materia está... Tiene potencial, Ajá. pero no está pero, bien aplicada. Sí, Sí. entonces... Sí. ¿Qué importancia tiene un buen profesor en tu vida? ¿No? Todos tenemos este profesor que te cambió la vida, que se acercó a ti, que te tuvo la atención de no tratarte como un expediente más. Y este profesor que era tan apasionado con su materia que Sí. te hacía querer la materia, ¿no? O por el contrario, a lo mejor alguna materia que te bloqueaste porque tuviste un profesor malo y entonces dijiste, nunca voy a ser bueno para esto, y a lo mejor sí podías ser bueno para eso, pero por tu experiencia con este profesor, que eso me parece, a mí me da mucha tristeza en este sistema. Yo creería que la carrera de docente, Ujú. o sea, el profesor para mí debería ser de las figuras más importantes de la sociedad. Tienes a tu Sí. cargo, o sea, la responsabilidad de criar y de educar, bueno, no de criar, porque también las Sí. familias tienen que hacer su chamba, ¿no? O sea, la escuela es un papel en conjunto, ¿no? Ujú. Que también los papás a veces no ayudan mucho. Pero me refiero, tienes la responsabilidad o la gran oportunidad de educar aquí. Ya tú no sabes si estos niños el día de mañana van a sacar algo muy importante. Y hoy en día ya es a mi parecer, una profesión muy desvirtuada, ¿no? Sí. Hoy cualquiera da Sí. clases, o hoy te piden nada para dar clases. También entiendo que las condiciones laborales de los profesores en este país no son muy buenas, no ganan mucho, que también ese es un tema, o sea, deberían ganar más dinero porque es muy importante su labor. Tienen el futuro. Tendrían o que sea, estar Sí. motivados para realmente hacer esto por vocación y no estarse preocupando porque no les tienen que dar clases aquí, acá y acá, porque si no, no cumplen para pagar el mes, ¿no? Pero, o sea, eso es
son víctimas ellos de un sistema también, pero me refiero, híjole, el profesor es muy importante en la vida de cualquier ser humano. Sí. Y tenemos estos casos maravillosos de los que nos marcaron, pero también tenemos estos casos tristes de este profesor que te trató Sí. mal, que te hizo que odiaras alguna materia, que hizo que no quisieras ir a la escuela. Sí. Y pues está triste. Sí, nos corta mucho potencial, ¿no? Mucho Sí. potencial. Y, o sea, porque te estaba pensando así rápido. Es que ni siquiera me acuerdo bien del dato, pero me acuerdo que había neuro científico, Andrew Huberman, ese es. Sí, se llama Andrew Huberman. Y que decía que para aprender eficientemente, como que tienes que estar bajo el nivel exacto de estrés. O sea, sí tienes que tener Sí. cierto estrés, Sí. pero no pasarte porque ya no aprendes. Y si estás demasiado relajado, entonces tampoco. Entonces un maestro es lo que tiene que hacer, ¿no? Como darte de topes un poquito y ayudarte y, o sea, ¿no? Entonces, Aquí, o sea, esto quiero retomar un poquito algo que decías de que pues hay profesores que pues sí no ayudan absolutamente nada. Y esto lo quiero vincular con una anécdota, pero lo quiero vincular también justo al tema del título universitario. Y como muchas veces o está muy poco valorado que tengas tu título o está sobrevalorado que tengas tu título. Sí. Y esto porque también, y lamentablemente pasa, o a mí me pasó igual en mi prepa, una de mis maestras, muy mala maestra, la verdad, me dio etimologías, la verdad no recuerdo su nombre, pero nos quejamos muchas veces de ella porque realmente lo único que hacía era ponernos una presentación, Y leerla, ¿no? sentarse y leer la presentación. Sí, Sí. Aparte creo que sus presentaciones ni siquiera las hacía ella, las sacaba de internet. O cuando el profe te Entonces- dice, van a exponer la clase ustedes. Ah, ¿eh? no Sí. sé, Oye, horrible. yo voy a hacer su trabajo. Sí. Sí. Y solo se sienta a Y escucharte. solo se siente escucharte y a calificar. No viniste formal, o sea. Sí, sí. Pero, ajá, o sea, con esta maestra, por ejemplo, tuvimos mucho ese problema justo que nos daba las presentaciones, se sentaba a leerlas y, pues ahora resuelvan este ejercicio, ¿no? Y nosotros, ¿Cómo así? ¿cómo así? Y nos quejábamos mucho de ella, pero ahí chismeando con otra maestra que nos caía bien. Y nos dijo como, es que a ella no la van a tocar porque ella tiene doctorado. Y a la prepa le conviene decir que Tiene tiene clases una con- doctora dando clases. Claro. Entonces ahí es también como la otra cara del título de que tienes 3 títulos, licenciatura, maestría y doctorado, y aún así estás siendo pésima maestra. Y O aún así sea, no sabe prender el proyector. y aún- sí, sí. ¿No? Pero, o sea, pero sí es como, y aún así, con todos estos grandes títulos que deberían de respaldarte, la verdad es que al contrario, más bien te están estancando, porque no estás haciendo bien tu trabajo y pues solo te tienen ahí porque está muy sobrevalorado. O sea, como que tener esos títulos, la verdad sí tiene como, no sé, sí, no se es puede garantía se puede ir a muchos de extremos. nada. Así de... Sí, y para nadie. Pero nos queda una pregunta antes de entrar a la pregunta final, ya más spoileada que Avengers. Existe este debate, sobre todo en Estados Unidos, pero también he visto algunas personas aquí en México hablarlo, de si realmente vale la pena gastar lo que te vas a gastar en una educación universitaria o mejor aprovechar ese dinero para emprender un negocio para ti. ¿Y ustedes lo han escuchado este debate? Sí, Sí. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Ustedes cómo lo ven? pues es que es lo que yo decía, creo que sería la misma respuesta, depende de qué es, o sea, en qué negocio lo invertirías porque, o sea, también una cosa es para los que podemos ir a la universidad y así. Desde nuestro privilegio. Ajá, Es de nuestro exacto. privilegio. Perdón. No, pues ahí eliges, o sea, podrías elegir en teoría qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque también emprender un negocio, pues puede ser lo que sea, ¿no? O sea, si es como, bueno, o sea, voy a abrir un negocio de tacos, ¿no? Y así como, pues nada más porque me va a dar dinero, pues puede ser, pero pues depende de qué quieras hacer, ¿no? Porque esa es otra, que creo que lo platicamos ya 2 veces en este canal, de pues lo de seguir lo que tú quieres hacer y tus sueños y todo eso, y pues ahí eso se juega mucho cuando entras a la universidad, entonces depende qué valoras más, ¿no? Ujú. O sea, creo que voy a ocupar tu respuesta
depende también. Ajá. Impactante. Igual que Jorge. Es que justo sí, creo que va, sí, de lo que quiera hacer la persona. Y también aquí hay un punto importante que quiero recalcar. No todos son buenos para la escuela. Y no todos van a hacerlo. O sea, a lo mejor yo era muy buena para la escuela, pero porque siempre me gustó. Pero no todos lo son. Sí. Y está bien no serlo. O sea, porque no todos tenemos que encajar en pues, o sea, en ese cubo que dice que eres bueno académicamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, si realmente crees que puedes salir adelante sin necesidad de ir a la universidad, porque es algo que quieres, porque ya tienes un plan, porque ya tienes un plan de emprendimiento, o llevas conociendo algo toda tu vida y dices, prefiero meterle en esto que me gusta, pues adelante. O sea, realmente creo que sí depende mucho de la persona, de como dices, cuáles son sus metas, y también ver, o sea, y creo que también es mucho trabajo de introspección y de también ser bien claro contigo mismo antes de hacer como tal decisión, de decir, si sí es porque realmente así me siento y lo quiero y lo voy a lograr, o solo es por capricho. Sí, completamente. Pues de hecho, así rápido. O sea, a mí, o sea, yo eso hice más o menos. O sea, porque yo por eso estoy estudiando ahorita y no salí con ustedes junto con su generación. Porque yo pues me tomé unos años, ¿no? O sea, entré a la universidad y como era mal estudiante y según yo no era lo mío la escuela, pues me salí. Y esos años fue así como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y pues, o sea, ya aprendí otras cosas, así como que no tienen mucho que ver con la escuela, pero me organicé. Y entonces, dije, no, pues sí es como... O sea, no sé qué otra cosa haría, ¿no? O sea, como que es el camino como más claro que tengo. Porque ese también es otra cosa que... O sea, cuando no haces nada estás haciendo algo. Y entonces dije, pues... prefiero ir a la universidad que dejar ese tiempo pasar, ¿no? Y entonces ahí sí se me han ido aclarando varias cosas a mí, por ejemplo. Entonces, eso, o sea, como que hay muchas cosas ahí que tienes que sopesar, ¿no? Pero ya. Sí, tú adelante, tú eres un buen ejemplo de eso. Tú tomaste un tiempo y yo creo que estuvo bastante bien para que encontraras las razones por las cuales querías hacer lo que querías hacer, ¿no? Y que cada quien va a su tiempo también. O sea, totalmente, entonces, no, yo creo que hiciste lo correcto para ti. Sí, ¿no? Que esa es otra crítica, o sea, hay un pequeño intermedio también. O sea, el hecho de que tengamos que ir todos exactamente iguales, o sea, que digo, lo entiendo de que primaria, secundaria, porque pues te puedes ir atrasando, pero el hecho de que todos tengamos que llevar lo mismo a cierta edad, también no está chido, ¿no? O sea, creo que eso es una de las maravillas también de la universidad, de que puedes ver a personas de diferentes edades y te das cuenta que realmente, Sí. O sea, pues, bueno, es que a mí me pasó. Sí, me acuerdo del capítulo del Chavo cuando llega y ve a Rondamón. Joya de la televisión mexicana. Sí. Culto. Ese culto. Televisión de culto. Pero sí, o sea, que creo que eso es algo muy importante que recalcar, que todos vamos a nuestro paso, o sea, Nuestro ritmo. Sí. Ajá, a nuestro ritmo, y no tenemos por qué encajar en lo que, pues, nadie nos pida específicamente. Sí, y contestando a lo del emprendimiento, yo hoy coincido, a lo mejor en 5 años podría pensar distinto y está bien. Asumo que mi falibilidad y eso va a decir que crecimos y evolucionamos, pero hoy yo no creo, o sea, así como está planteada la pregunta o así como la entiendo, yo no creo que... O sea, bueno, te lo puedes saltar, pero me imagino, a lo mejor lo estoy viendo muy con mi sesgo de la universidad, pero emprender un negocio no solamente es voy a abrir un local y ponerme a vender, ¿no? Sí. O sea, es más complejo que eso. Y por eso hoy vemos a mucha gente que pone muchos negocios, duran un mes y se cierran, ¿no? Y no solamente cerraron, sino se endeudaron para todo ese proceso. O sea, manejar deuda, saber cuándo pedir un crédito, jugar con el crédito, tener una buena administración del negocio, contabilidad, la parte de mercadotecnia, decir cómo hago que la gente sepa dónde estoy, la ubicación de mi negocio. Claro, todo eso requiere tiempo y requiere dinero, pero requiere educación. Si tú lo puedes resolver esto de tu manera, a tu forma, o sea, siendo autodidacta, bueno, pues te lo puedes saltar. Pero no todos tienen ese
esa virtud de poder ser autodirigidos y entonces aprender estas cosas. Porque seguramente, y también vayas o no a la universidad, cuando emprendas tu propio negocio te vas a dar cuenta de que no sabes muchas cosas que requieres saber. Sí. Y vas a tener que aprenderlas. Pero me refiero a una base que te permita no morirte antes de nacer, ¿no? Insisto, porque aparte del emprendimiento en México, una gran parte de la mayoría de la economía mexicana se sostiene por pymes. Son muy pocas las empresas grandotas. Y estadísticamente en México no sobreviven al primer año el 95% de los emprendimientos. Eso te habla, pues, de evidentemente el sistema, que hay algo ahí que no hace que ayude, pero pues también a mí me hace muy triste cuando hay gente que tiene su sueño y dice, es que mi sueño es tener mi propio negocio de vender bolsas y dices, órale, o sea, qué padre, ojalá y lo pueda lograr, pero justo como no tiene este contexto, este conocimiento, a mí lo que me rompe el corazón, y también yo sí juzgo, y aquí lo hago abiertamente, a la gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad del deseo de las personas para sacarles dinero, porque o hacerles creer que cosas, pues hacerles creer cosas, porque es triste ver a una persona que después ve que no puede hacer su negocio y no solamente cerró, sino quebró personalmente, porque ya se endeudó, ya tiene una deuda en el banco, fue y pidió un préstamo. Le salió peor y le salió peor. Y entonces su sueño se convirtió en una pesadilla. Entonces yo creo que emprender, claro que tienes que emprender, y ojalá y des muchos trabajos, pero hay un proceso detrás de lo que tienes que aprender para que cuando emprendas te vas a equivocar y va a haber momentos difíciles y vas a quebrar la empresa 3 veces, pero que tengas las habilidades para sacarlas adelante y no se convierta en un drama personal de vida. Sí. Entonces, bueno, así como yo lo veo ahorita a mis 22 años, creía que, si al menos que seas muy chingón y seas autodidacta y lo puedes hacer por tu vida, por tu cuenta, y a la universidad te podrá ahorrar ciertos golpes. No todos, te vas a golpear muchísimo, vas a tener que aprender, pero sí te va a ahorrar algunos. Sí. Pero ahora sí, entrando a la pregunta final por el tiempo, pues ya se la spoilamos un poquito, pero ahora al decirlo de manera más coherente y directa. En su experiencia de todo lo que vivieron o que están viviendo del sistema educativo en cualquiera de sus etapas, ¿qué les hubiese o qué les gustaría que fuera diferente? ¿Qué le pondrían, qué le quitarían? Yo creo que eso que decía, que de que sepas a qué vas, o sea, como... Digo, la verdad es que no sé cómo le explicaría a un niño, o sea, como tan chiquito, ¿para qué sirve la escuela así? Porque como lo he aprendido son como pues cosas muy filosóficas y así, que no sabría cómo resumir bien. Pero eso, o sea, como que veas el valor total de la experiencia escolar, antes de empezar a decirte qué hacer, ¿no? Sino, o sea, ¿por qué lo vas a hacer? Y luego ya, a ver, hazlo, ¿no? Sí. Yo creo que eso básicamente, ajá. Okay. Yo cambiaría o sea, voy a retomar igual lo que dije hace ratito, la parte de encasillar en un número, o sea, el hecho de que tu conocimiento sea... Tu calificación. Ajá, o sea, tu conocimiento y lamentablemente también lo que vales como alumno sea equivalente a si tienes 9 o 10, ¿no? O sea, y lo digo porque a pesar de que yo era muy, muy matada en la escuela y todo lo que ustedes quieran, me iba mal en algunas materias y de que me iba mal no me sacaban de ahí a pesar de que yo lo intentaba. Y creo que eso es algo que se tiene que, o sea, que dar más crédito a los estudiantes, ¿no? O sea, cuando realmente, pues, si no se puede, no se puede, pero eso, o sea, un 7 no quiere decir que seas mal estudiante, 6 no quiere decir que seas mal estudiante. Porque seas peor que el que tiene 10. Exacto, porque muchas veces también el 10 viene de conocimientos que escupieron el examen y a ver, pregúntale y ya. El profe. Exacto, o sea, también, esa es otra, ¿no? O sea, realmente creo que el hecho de usar estos números, que digo, de alguna forma entiendo que tienen que llevar un control, pero el hecho de encasillar a un estudiante a través de estos números, la verdad es que no me parece nada justo en el sistema educativo. Sí, claro, justo. Otra cosa, antes de contestar esta pregunta que se me olvidó añadir con lo del emprendimiento, los contactos. También en las universidades, en las maestrías, en los doctorados,
un gran activo de ir a esos lugares es la gente que conoces. Entonces, si estás en los lugares donde la gente va y acude, pues siempre es bueno echarle una mano, porque para tu negocio vas a necesitar un contacto, alguien que sepa que te pueda ayudar. En México, estamos hablando de México, no sé cómo sean en otros países, pero en México el 70-80% del éxito de un emprendimiento o de un negocio tiene que ver con las relaciones. Sí. Entonces, pues hay que ponerlo eso en la cuenta antes de hacer algo. Que de hecho, un dato curioso de ese debate en Estados Unidos, hay curiosamente ahora más mujeres que hombres en las universidades, sobre todo en las humanidades en Estados Unidos, porque sentían, ya ese es otro debate, si es cierto o no, pero empezaron a sentir que estaba como, o sea, que los cambios que le hacían a las universidades, como que querían que fueran espacios seguros, etcétera, a los hombres les hacía como, pero ¿por qué, no? O sea, como que se sentían atacados por esas, ¿Por los cambios? sí, y entonces empezaron, o sea, como que favorecían mucho a ciertas minorías, digamos, y a ellos no. Y entonces por eso ahora hay muchas más mujeres que hombres en las universidades en Estados Unidos. Órale, pues ahí habrá, como no conozco el contexto realmente, pues no podría saber. Sí. Pero pero está interesante. Por lo del emprendimiento, por eso también muchos empezaron a decir, bueno, pues ya, voy a emprender. ¿para qué voy? Sí, hay que emprender. ¿Para qué me gasto tanto en claro. un lugar así, ¿no? Ya está. Interesante. Yo lo que le cambiaría a la escuela es bueno, ya no voy a hablar de las calificaciones porque también ya está hablado. Hablaría de, ojalá y se pudieran, más bien, no sé qué tanto le quitaría, le añadiría que la apertura a entender otro tipo de inteligencias, no querer meter todos en el mismo frasco y en el mismo molde, dejar que los niños se desarrollen y cumplan, sean buenos en sus áreas, claro, con una base general que les permita tener herramientas generales, pero que puedan aprender a su manera, ¿no? Otras cosas, clases que no dan y claro que los vas a necesitar. Oratoria, Sí. No, a ver, oratoria no es expongan su proyecto, le estamos diciendo, no, a ver, pasen a dar mi clase. Exacto, los temas. No, es realmente alguien que te enseñe, como lo que estoy estudiando yo ahorita en mi diplomado, ¿no? Cómo usar tu voz, cómo hacer las pausas, cómo organizar una presentación, memotecnia para bullets, para que te acuerdes de lo que tienes que decir, cómo estructuras, cómo abres, cómo cierras, cómo causas impacto, porque al final del día, sea la carrera que tengas, vas a tener que vender una idea algún día. Sí, y entonces, el que sepas hablar bien te va a abrir muchas oportunidades, simplemente para cuando vayas a pedir trabajo, para que cuando estés con tu entrevistador te puedas desenvolver de una manera que te ayude a aumentar tus posibilidades de quedarte con el trabajo. Eso no te lo enseñan y yo creo que no te lo enseñan como tal, ¿no? O sea, hay práctica, pero no hay un fundamento real que haga que eso sea una fortaleza. Otra, inteligencia emocional. Insisto, tal vez soy yo el romántico que quiso ser psicólogo, pero para mí las emociones son base de todo. Entonces, insisto, que realmente el que tengas un psicólogo solamente para tu escuela no significa que estés cumpliendo con esa parte emocional. Sí siento que tiene que haber mayor divulgación de este tipo de materias, de la conciencia, de qué hacer con mis emociones, cómo canalizarlas, cómo hablarlas, cómo sentirlas. Hoy, Es que hay un tornado aquí. Sí. Nosotros estamos comprometidos. Aquí viene a Ferraris. Otra, inteligencia financiera. Eso te iba a decir justo. O sea, lo básico. Yo sé que no tienes que ser contador, no vas a ser financiero, no tienes que saber meterle dinero a la bolsa. Pero con que sepas tener para tus finanzas personales, con que sepas por qué no te conviene ir entiendo el segmento que te va dirigido, pero cómo realmente que compres un sillón 4 a 200 semanas te sale más caro que en otros servicios. O sea, explicarle a la gente, porque ese es el tema, que la gente se aprovecha de la ignorancia de las otras personas, sobre todo en el tema del dinero. Entonces, si tú sabes que a lo mejor estás pagando más interés de esa forma, y son temas personales, no importa que no seas financiero o que no seas contador, pero que te enseñan a organizarte, dónde meter tu dinero, dónde no endeudarte o cuánto no tendrías que endeudarte. Sí. A forma general, eso creo que ayudaría a que las personas tomaran mejores decisiones financieras,
para sus casas, para sus trabajos, para sus vidas. Y más para nosotros que ya no tenemos pensión, entonces... Exactamente. Hay que ahorrar. Ese es un tema Sí. Hay gigantesco. que ahorrar para nuestro futuro. Hay que ahorrar y hay que invertir, pero para eso tienes que saber de instrumentos. O sea, hay financieros que te van a ayudar y te van a explicar de esto, pero que tú tengas una noción para que no sepan para que no cualquier charlatán te venda ideas y tú Sí. digas, pues como no sé, pues las voy a comprar. No, cuando tú ya tienes por lo menos un conocimiento de cómo funciona el sistema, pues ya no tan fácil te van a manipular. Sí. Eso y todo, bueno, ya se está viendo mucho lo de las soft skills en los trabajos, pero a mí me gustaría más que fuera en la escuela tipos de liderazgo, Sí, también. en comunicación efectiva, bueno, que viene con la oratoria, pero cómo trabajo, cómo organizo un equipo, cómo colaboro con él, cómo entiendo y manejo las distintas personalidades que hay dentro de los equipos de trabajo, porque eso es tu pan de cada día Sí. afuera. Entonces, eso es lo que yo le cambiaría, pero bueno, le añadiría, e insisto, ojalá que tengamos más maestros Sí. y ojalá, y también los entiendo a ellos, es difícil porque pues, no ganan lo suficiente y están preocupados por otras cosas. Ojalá y haya mejores condiciones para los maestros para que también haya profesores más comprometidos Sí. con su labor, que realmente vean en cada niño una oportunidad para cambiar este país y este mundo que mucha falta le hace, y que lejos de truncarle la vida y el sueño a un niño, pues le ponga las bases para que ese niño pues pueda alcanzar sus Sí. metas. Un buen maestro, la verdad es que sí Cambia la hace vida. diferencia. Cambia la vida. Un gran maestro es la diferencia entre tu estancamiento o el aprovechamiento de tu potencial en tu vida. Pero bueno, pues dicho lo anterior, solo me queda agradecerles como cada semana que A ti. su tiempo, y pues igualmente agradecerles a ustedes por vernos una semana más. Gracias por participar con nosotros y nada, síganos en nuestras redes sociales, @modo serio podcast _ en TikTok y en Instagram, y nos estamos viendo aquí la siguiente semana en una conversación más en modo serio. Nos vemos.